HCSBO Radio Vida. Muy buenos días tengan todas las personas que esta mañana se encuentran escuchando nuevamente un programa más de radio de los grupos de familia Al-Anonia Latín. El tema de esta mañana es el síntoma de la obsesión. Hemos estado platicando los programas anteriores de que el alcoholismo, pues como las personas ya saben, es una enfermedad, la cual su principal síntoma es que la persona que lo padece tiene un incontrolable deseo de beber. Entonces, podemos identificar cuando una persona empieza a tener problemas con su manera de beber. Pero podemos saber qué es lo que le pasa a la familia. En los grupos de familia Al-Anonia Latín empezamos a estudiar, a entender y a aceptar que el alcoholismo es una enfermedad familiar que no solamente afecta a la persona que ingiere alcohol o algún tipo de droga, sino que las personas que entran en contacto con una persona que bebe también empiezan a enfermarse, pero nos enfermamos emocionalmente. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos enfermos? El alcoholismo tiene varios síntomas. Uno es la negación. Y este síntoma nos dice que no vamos a poder nosotros descubrir que tenemos un problema, que necesitamos ayuda, que también estamos enfermos. Vamos a poder identificar en la otra persona todos los defectos, vamos a poder darnos cuenta que el otro está mal, que si el otro cambiara podríamos nosotros ser felices. Pero entonces en los grupos de familia Al-Anonia Latín comenzamos a aprender. ¿Qué es lo que aprendemos? Pues los síntomas, porque yo primero tengo que conocer los síntomas, cuáles son sus características, para que yo me pregunte si yo entro en alguno de estos síntomas. Entonces hemos estado platicando que los síntomas de la enfermedad familiar, quiere decir los síntomas de la familia, los síntomas de las personas que no toman, los síntomas de los allegados a un alcohólico. Pues vimos primero estuvimos viendo la ira, vimos la frustración, la negación, y el día de hoy nos toca el síntoma de la obsesión. En nuestro libro, que se llama Latín, Esperanza para los hijos de los alcohólicos, nos dice, al igual que el alcohólico, la familia se obsesiona con su forma de beber compulsiva, pero con la diferencia de que la familia trata de encontrar los medios para que deje de beber y el alcohólico trata de buscar la manera de seguir bebiendo. Como resultado de esta obsesión, se olvidan de todo lo demás. Se descuidan a los hijos, se pierden los amigos, disminuyen los intereses fuera del hogar y se olvidan las responsabilidades. El padre que no es alcohólico pasa gran parte de su tiempo tratando de encontrar la manera de hacer cambiar al alcohólico, pero nada surte efecto. Entonces, esta mañana, para seguir platicando de este síntoma, el síntoma de la obsesión, me acompaña una compañera de los grupos de familia Al-Anonia Latín. Buenos días, compañera. Buenos días. Preséntate ante las personas que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Rosy, yo soy miembro de las familias de los grupos de Al-Anonia Latín, por tener familiares enfermos del alcoholismo. Gracias. Pues les queremos recordar que las personas que asistimos a los grupos de familias Al-Anonia Latín no somos profesionales, somos personas que nos reunimos con un único propósito y es prestarnos ayuda mutuamente. Lo logramos practicando los 12 pasos aplicados a nosotros mismos. Entonces esta mañana vamos a comenzar a compartir, lo decimos para que si hay un profesional que nos esté escuchando y diga, ¡ay, qué barbaridades están diciendo! Pues en realidad este tipo de programa somos personas que compartimos cómo hemos estado viviendo, cómo vivíamos nuestra vida antes de tener un programa
y al tener que convivir tal vez con alguna persona que bebía, o ya no convivir con una persona que bebía, pero de todos modos haber quedado afectados en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Entonces, esta mañana mi compañera nos va a empezar a compartir. Compártenos, compañera, ¿cómo era tu vida antes de Al-Anon? Platícanos tu historia. Bueno, pues mi vida no era muy agradable, que digamos. Yo siempre era una persona que me juzgaba mucho. Me victimizaba al pensar que nadie me quería, que nadie me hacía caso, que yo no merecía el afecto de otras personas. El hecho de juzgarme todo el tiempo era, híjole, hoy lo hice mal, híjole, hoy dije esto mal. Entonces todo eso me causaba cierto estrés, cierta preocupación. Creo que desarrollé colitis nerviosa precisamente por ese tipo de pensamientos que me generaba yo cada día. Pienso que el juzgarme venía de vivir una vida con un padre alcohólico, y pues mi mamá era una persona que todo el tiempo estaba a lo que mi papá le decía, era pedirle permiso para poder salir a algún lugar, era estar pues al pendiente nada más de lo que mi papá hacía o decía. Y pues yo siempre quise como salirme de ese tipo de vida, porque yo cuando era niña yo casi no estaba en mi casa, despertaba y me iba a la calle, me iba a jugar con los niños de ahí de la colonia. Casi no asistía yo en mi casa. Pienso ahora que tal vez era porque no me gustaba como estar en ese encierro, en esa vida así, de que sentía que nadie me hacía caso, y allá afuera así, mis amigos, mis amigas de la colonia pues sí lo hacían. Me trataban bien y jugábamos todo el tiempo, entonces siempre era estar fuera de casa. Ya cuando crecí fue cuando empezaron mis pensamientos obsesivos y a juzgarme, más que nada, a juzgarme a mí misma, a decir que mi vida no era como yo quería, era una vida de soledad, porque pues en realidad pues mi papá siempre trabajaba y mi mamá pues estaba en la casa, pero pues tampoco no tenía la atención de ella. ¿Por qué no? Síguenos platicando, ¿cómo era en aquel entonces? ¿Cuáles eran las características que tu papá tenía como alcohólico? Para que la audiencia, las personas que nos escuchen puedan imaginar, porque de repente creemos que el alcohólico es aquella persona que ya no trabaja, que se la pasa tomando todo el día, inclusive en ocasiones llegamos a escuchar, ¡ay, es alcohólico! Y creemos que es ya la persona que está pidiendo dinero y que se la pasa todo el tiempo afuera del Oxxo, o sea, que se la pasa bebiendo. Platícanos, ¿cómo viviste tú o cómo era en tu familia el convivir con el alcoholismo de un ser querido? ¿Cómo era su comportamiento? Pues mi papá sí es muy trabajador, hasta eso. Siempre lo ha sido. Yo de eso no tengo ningún mal recuerdo de que mi papá siempre o que haya sido desobligado. Él siempre trabajó y siempre hizo, pues invirtió, se puede decir, que para tener nosotros una buena casa, un buen hogar, pues comida suficiente.
Mi papá nunca de que nos dejara sin comer o que dijera, hoy no hay para las tortillas o así. Él siempre estaba al pendiente de la casa, de lo que se necesitaba. Incluso hasta nos llevaba a pasear, cada año nos llevaba a Manzanillo. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa parte de mi papá que pues sí era alcohólico, pero tampoco no era desobligado, sí nos daba lo que ocupábamos. En sus limitaciones también, porque a veces pues no tenía el dinero suficiente para darnos lo que nosotros pedíamos, pero pues techo y comida siempre teníamos y era pues algo bien, se puede decir, porque teníamos nuestra casa de material y siempre vio por hacer más, por construir más y por darnos una vida diferente, ya que él creció en el rancho, él allá trabajaba en lo que era la agricultura y su forma de vivir había sido diferente a la de nosotros. Entonces pienso yo que eso fue lo que originó que él nos diera otro estilo de vida. De hecho, siempre nos motivaba para que estudiáramos y termináramos una carrera. Muy bien. Pero a pesar de todo eso, entonces aprendemos en Al-Anon que el alcoholismo es una enfermedad, porque las personas, aunque tienen una vida normal o dentro de la normalidad de cualquier familia, tienen un problema con su manera de beber. ¿Cuál era el problema que se desarrollaba en tu núcleo familiar? Pues el problema, yo lo voy a decir por mí, porque no sé cómo lo hayan tomado mis hermanos o cómo lo hayan tomado ahí mismo en la familia, siempre hay diferencias. Mi problema fue que mi papá tomaba, a veces no llegaba a dormir. Cuando él no llegaba a dormir yo me preocupaba mucho. Recuerdo que a una ocasión se perdió como 2 días, me parece, que no lo encontrábamos y a mí eso me daba mucho temor. Yo decía, pues, ¿dónde está mi papá? Y yo lloraba porque decía, pues, ya se perdió, algo le pasó. Recuerdo que ese día yo tenía examen en la escuela secundaria para ingresar, pues, para hacer el examen a ver si quedaba en la secundaria, y mi papá no llegó a la casa. Entonces todos estaban preocupados y yo también. Y ese día me tenían que acompañar a la escuela y nadie me acompañó, me fui yo sola, porque pues todos estaban buscando a mi papá. Y me fui preocupada y así hice mi examen porque pues yo lo tenía que hacer, pero pues no sé cómo estaba mentalmente porque mi papá no había llegado. Entonces, pues sí, ya cuando salí del examen, pues ya me encontré con la noticia que mi papá ya había regresado. Había ido a dejar un viaje porque él era taxista, pero se puso a tomar con el pasajero. Entonces el viaje creo que era de 2 días y pues allá se quedó con el pasajero y estuvieron tomando y pues ya llegó a la casa. Todavía llegó borracho. Entonces todo eso a mí me afectaba. Cuando ya fui creciendo, yo recuerdo que yo le tenía miedo. Yo tenía miedo cuando mi papá llegaba borracho. Iba y me encerraba en mi cuarto y me tapaba con una cobija hasta la cabeza porque yo no quería que mi papá me viera. Mi papá no me hacía nada, no era agresivo tampoco, pero a mí me daba mucho miedo. El tener ese miedo, no sé por qué, no sé qué causa lo generaba, porque realmente pues mi papá nunca me decía nada cuando él estaba tomado. Tampoco era de que llegara a querer golpear a la gente. Ah, ok. ¿Y y entonces el ambiente de tu familia cómo era? Porque aquí en Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia. Entonces el beber de una persona empieza a afectar el comportamiento de los otros miembros de la familia. Y ese comportamiento viene a afectarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo te afectaba en aquel entonces la dinámica familiar? Por ejemplo, el comportamiento tal vez que tenía mamá contigo o tus hermanos contigo.
cómo tú solucionabas esos miedos y que entonces qué comienza a suceder, porque en Al-Anon y Alatín empezamos a aprender, por ejemplo, si yo soy esposa, lo vamos viviendo de diferente forma, aunque tenemos las mismas emociones. Por ejemplo, tú como hija tenías miedo, comentabas, pero tal vez si yo soy esposa, estoy enojada. Y entonces llega y en vez de estar preocupada, empiezo a pelear. Y tal vez ya peleé con el marido y al rato, pues, si se mueven mal los chamacos, pues les aviento hasta la chancla o les grito. Entonces empezamos a vivir todos como una dinámica, ¿no? Una forma. ¿Cómo vivías? Pues en mi mamá no era así de que nos anduviera pegando. El que nos pegaba era mi papá. Él era el que, si hacíamos algo que a él no le parecía, seguro era el golpe, porque pues él así estaba acostumbrado y tal vez también la bebida era lo que le ocasionaba. Entonces, mi mamá siempre fue como más tranquila, pero sí yo recuerdo que mi mamá siempre se quejaba de dolor de cabeza. Eso sí es lo que yo recuerdo de ella, que todo el tiempo tenía un dolor de cabeza, nunca se le quitaba su dolor de cabeza. Y y sí nos regañaba, también nos regañaba. Recuerdo también un día que yo andaba pues ahí en la calle. Entonces le dicen a mi mamá, no, pues allá anda Rosy, en tal lugar. Y mi mamá me manda a hablar y me regaña. Y me regañó y yo sentí como que ella estaba muy, muy, muy enojada conmigo por algo que yo ni siquiera estaba haciendo, porque ella hizo su juicio. Ella dijo, no, pues Rosy anda haciendo males, ¿no? Anda haciendo algo que no debe. Pero en realidad no, yo simplemente andaba ahí jugando. Entonces yo ese día sí como que lo tengo bien presente. Tengo bien presente ese momento en el que mi mamá me regañó, porque me juzgó mal, porque ella ni siquiera sabía realmente lo que yo estaba haciendo, y el regaño fue por algo que yo no había hecho. Pero después recuerdo que me dijo, es que hija, yo tengo miedo de que algo te pase. Entonces yo por eso me preocupo y te regaño para que no te pase nada. Y ese miedo pues también debió haber venido de lo que era el alcoholismo de mi papá. Porque toda la familia comenzamos a afectarnos de diferente manera, dependiendo cuál sea nuestro vínculo. Y entonces síguenos platicando, compañera, ¿qué es lo que pasa con tu vida? Pues como a los 14, 15 años yo me encerré en mi cuarto. Yo no salía para nada. Y yo ahí lloraba y escribía cartas para mí, donde pues yo me hacía ilusiones de una vida diferente, de que decía, ay, me voy a ir de la casa, me voy a ir a rentar a tal lado. Yo tenía 14 años, ¿cómo era posible que yo iba a ir a rentar? A mí siempre me gustó trabajar también, desde niña, como desde los 11 años yo trabajaba, pero pues no me alcanzaba ese dinero, no me alcanzaba para una renta. Pero yo me hacía esas ilusiones y yo decía, yo ya no voy a vivir aquí, porque aquí no me gusta vivir. Aquí no me hacen caso, aquí nadie me hace caso. Y pues yo veía que mi mamá tenía preferencia con las otras hermanas. Y mi papá pues todo el tiempo estaba trabajando, así que mi papá pues no me hacía caso tampoco. Y mi mamá, que era la que estaba en la casa, hay veces que yo le decía que quería platicar con ella y me decía, ahorita no tengo tiempo, estoy ocupada. Y su ocupación era estar viendo la televisión. Esa era su gran ocupación que ella tenía. Entonces yo me sentía abandonada y me sentía así como que me hacían a un lado. Y yo decía, yo no voy a ser así, cuando yo sea grande yo no voy a ser así con mis hijos. Pero pues todo lo que lo que uno dice o lo que uno trae arraigado ya como costumbre o como en su mente, en su corazón, pues es lo mismo que hace. Entonces después, con el tiempo, cuando yo ya tuve mis hijos, me he dado cuenta que yo soy igual que mi mamá. Cuando yo decía, yo no voy a ser así,
y la estoy imitando. Soy igualita, soy otra copia de mi mamá. Muy bien, entonces tenías 14 años y te querías ir. Y todo esto es porque convivimos con una persona que tiene problemas con su manera de beber. La familia empieza a afectarse de forma emocional, de sus actitudes. Y entonces, ¿qué pasa con Rosy? ¿Cómo sigue viviendo Rosy? Pues yo estudié una carrera porque mi papá quería que estudiáramos. Él siempre lo dijo, que quería que estudiáramos una carrera. Entonces yo fui esa niña buena que quise darle gusto a mi papá, porque de alguna manera yo tenía que hacerme ver con ellos, porque yo sentía que no me miraban. Entonces mi papá dijo, yo quiero a alguien que estudie. Bueno, yo estudié, los demás no lo hicieron. Terminaban hasta la prepa o se quedaban a medias y hasta ahí llegaban. Y yo sí terminé una carrera. Mi papá me dijo, quiero que estudies contabilidad. Y fue lo que estudié. Estudié contabilidad. Yo quería ser maestra de preescolar, quería ser educadora. Y mi mamá me dijo que no, que yo no me podía ir a estudiar a Arteaga porque ella le daba miedo que a mí me pasara algo. Que allá con quién iba a estar, qué iba a hacer, que allá había muchos peligros y cosas así. Entonces me dijo que no. Mi papá me dijo que él no tenía dinero para que yo estudiara allá en Arteaga, que no podía rentar un cuarto, que no se podía, que estudiara aquí y que estudiara contabilidad. Pues bueno, como yo era la niña buena y quería que él me viera y se sintiera orgulloso de mí, entonces eso fue lo que hice, estudié contabilidad. Pero yo sabía que a mí no me gustaba esa carrera. Y aún así lo hice. ¿Por qué? Porque yo tenía las ganas de estudiar también, eran ganas de estudiar y eran ganas de que él me mirara también. Y sí, terminé mi carrera, pero pues ya con el tiempo me di cuenta pues que no era lo mío, que yo no tenía por qué haber estudiado eso. Estuve trabajando en lo que era contabilidad, contaduría. Igual pues no me gustó, no me sentía a gusto. Y de todos los trabajos me salía porque no estaba contenta. Y la colitis nerviosa que tenía pues más se me incrementó por lo mismo, porque yo no estaba a gusto en mi trabajo. A final de cuentas le di según el gusto a mi papá, que nunca le miré su rostro de felicidad o de gusto, pero él donde quiera que va lo dice que es su hija la contadora. Y a mí a veces hasta me da pena porque digo, pues a mí no me gusta y no estoy trabajando en lo que estudié pues realmente. Y pues hasta ahorita sigo peleada con la contaduría. No quiero saber de números. Ok, entonces así va transcurriendo tu vida. ¿Y ahí ya te dabas cuenta de que tu vida no era feliz o aún seguías sintiendo que no había problema? Que podías vivir así, sin un programa. No, yo ahí ya me daba cuenta que yo tenía problemas emocionales y tenía problemas. Yo decía que eran psicológicos y yo decía, yo quiero ir con una psicóloga, con un psicólogo. En la carrera, ahí cuando estuve estudiando la licenciatura, nos dieron clases de psicología, que fue la primera vez que yo conocí a un psicólogo y que escuché hablar de la psicología, porque yo antes no había escuchado nada de eso. Pero igual, el psicólogo pues realmente no nos daba terapias ni nada así, solamente nos dictaba ciertas cosas que él consideraba necesarias. Y pues yo ya me daba cuenta que yo era emocionalmente pues dependiente de las personas. Yo tenía que tener a alguien en mi grupo de amigas que me echara porras para decir, yo sí puedo, yo sí valgo, yo sí soy una persona que
pues que está motivada para hacer algo, ¿verdad? Pero pues en realidad el estar estudiando me generaba también como cierta preocupación de que yo siempre quería sacar buenas calificaciones. Obsesión ya, ¿verdad? Ahí. Sí, ya era la obsesión de las buenas calificaciones. Y también era peleonera. También peleaba. Según yo decía, ay, pero yo peleo por mis derechos. Porque en una ocasión ahí en la escuela no queríamos a un maestro. Entonces, ¿quién iba por delante? Rosy. No, que el maestro ya no nos dé clases, porque ese maestro no nos da clases como nosotros queremos. Entonces, todos los compañeros pues no estábamos a gusto con él, no queríamos que nos diera clases ese maestro. Pero decían, no, pues que vaya Rosy. Ah, sí, yo voy y hablo. Entonces, que hay que hacer un oficio, que lo haga Rosy, sí, yo lo hago. Entonces yo hice pues algún movimiento ahí para que este maestro no nos diera clases. Entonces los compañeros pues sí, siquiera que me respaldaron, ¿verdad? Porque luego hay veces que dicen, no, yo no dije o yo no quiero. Y me respaldaron y en cierta manera yo ahí me sentí pues bien, porque yo dije, bueno, logré algo que quería, ¿verdad? Logré algo que quería, aunque el maestro pues no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo, pero logramos, al final de cuentas ya en grupo logramos tener al maestro adecuado y yo ahí me sentí bien. Yo dije, bueno, sí puedo, yo sí puedo. Cuando terminé la carrera empecé a trabajar en una empresa y ahí no me fue muy bien, precisamente porque yo no me sentía feliz y contenta de lo que había estudiado y de lo que estaba realizando en mi trabajo. Después, cuando yo me caso, es cuando como que más así me sentí más mal de decir es que yo sí necesito un psicólogo. Yo sí necesito a alguien que me ayude porque yo no estoy bien. Porque tenía problemas en el trabajo, tenía problemas con mi pareja y tenía problemas conmigo misma, porque ahí es cuando yo más me juzgaba, cuando yo más me criticaba. Y a veces hasta me dolía la garganta, me enfermaba muy seguido de mi garganta. Siempre estaba enferma de la garganta y del estómago. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro primer corte. Hemos escuchado en esta primera media hora cómo era su vida de mi compañera de que asista a los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin, su vida sin programa, cómo era su vida, cómo eran sus emociones, cómo eran su comportamiento, causado por haber convivido con una persona que tenía problemas con su manera de beber. Inclusive podemos entender que no importa la cantidad de alcohol, sino la dinámica que vamos viviendo dentro de nuestra familia. Entonces, acompáñenos para que descubran qué es lo que ella hace, cómo empieza a vivir una vida diferente al momento de que llega a los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin. Seguimos con el relato de nuestra compañera. A ver, compañera, estabas en la parte donde ya tienes una carrera, tienes una pareja y descubres que no eras feliz, que te sentías más mal. Pues tenía problemas obsesivos, pensamientos obsesivos, que era el seguir juzgándome. Yo realmente sí me sentía a gusto con mi pareja. Fue la pareja que yo elegí desde que dije, esa persona, con ella, o sea, con él me voy a casar. Y yo estaba muy, muy bien con esa persona, o sea, sí me gustaba y era, pues, todo lo que yo quería, ¿verdad? Era un buen esposo, que también era alcohólico.
Cuando yo también había dicho, es que yo no me voy a casar con un alcohólico. Y cuando yo a él lo conocí, yo le dije que yo no quería que él tomara, que yo no me quería casar con un alcohólico. Y me dice él, no, es que yo no tomo. Sí tomaba, pero ya no tomo. Ah, bueno. Y le creí que ya no tomaba. Y sí, así fue el tiempo que estuvimos de novio, pues no lo vi que fuera así alcohólico, que tomara demasiado, que dijera yo, ay, cada semana se pierde, o cada mes, o así, no. Él siempre estaba al pendiente de mí. Y pues ya de casados, pues ya las cosas cambiaron, porque pues yo con mi obsesión de ser una persona responsable, como yo trabajaba, yo no quería faltar al trabajo, y luego si me decían quédate horas extras, me quedaba horas extras. Y él pues estaba solo, él se quedaba solo, entonces él me decía que yo siempre lo dejaba solo, que por eso él se iba a tomar. Entonces yo ahí ya me sentía culpable, yo decía, pues es que yo tengo que yo tengo que ser responsable en mi trabajo, porque pues así tiene que ser. Y perdón. Todo se acompañará, sí. Estamos en tiempo real. Perdón. Entonces, pues él empezó a tomar. Y después yo me salgo de trabajar. Pero el estar en esa empresa donde estaba, realmente me di cuenta de mi problema, que no me gustaba la contabilidad, que no me gustaba el estrés que me hacían vivir ahí, porque me quedaba horas extras hasta muy tarde. Entonces ahí fue cuando yo vi que realmente yo estaba mal, que yo necesitaba terapia, porque no era posible que yo no pudiera desarrollar un trabajo cuando yo había estudiado para eso. El tener esos problemas en la empresa también me hizo tener problemas en mi hogar, en mi familia, como era pues el hecho de que me quedaba a trabajar horas extras y mi esposo se iba a tomar. Y fue cuando yo dije, yo necesito, me urge un psicólogo, pero en ese entonces no había aquí en Lázaro Cárdenas. Yo nada más sabía de una psicóloga, pero que ella trabajaba en lo que era Sicarsa antes. Así que era muy difícil contactarla. Después, no sé en qué momento mi mamá entró a los grupos de Familia Al-Anon. No supe, no recuerdo. Y pues ya ella era de los grupos de Al-Anon y yo la veía diferente. Se le había quitado el dolor de cabeza. Era más feliz. Siempre se reía. Se arreglaba. Tenía amigas cuando antes ni siquiera las tenía. Siempre estaba encerrada. Y yo dije, ay, mi mamá es feliz en esos grupos, entonces yo quiero ir. Y mi esposo decía, no, tú no vas a ir ahí. Tú no vas a ir ahí porque ahí se vuelven como pues liberales, yo pienso, porque pues ya mi mamá era diferente. Ya no le pedía permiso a mi papá para nada. Cuando antes hasta para ir a la tienda le pedía permiso, ahora ya no. Entonces era una mujer rebelde y tal vez por eso mi esposo también no quería que fuera a esos grupos, porque él veía que mi mamá había cambiado y yo veía que había cambiado para bien y él veía que había cambiado para mal. Entonces, pero yo decía, yo sí quiero ir ahí, y no se me dio el momento de asistir a los grupos de Al-Anon. Después él tiene un accidente y fallece, y pues ya yo quedo como pues peor, ¿verdad? Emocionalmente, y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Fui a terapia grupal de psicológica, era un pues eran cursos que nos daban por cierto tiempo, teníamos que pagar por cierto tiempo, y yo me sentía a gusto porque ahí pude
lograr escuchar música, porque yo ya no podía escuchar música después de que falleció mi esposo. Yo ya no podía escuchar música y todo el tiempo me la pasaba llorando. Entonces ahí como que me dieron eso, esa oportunidad de volver a escuchar música, que yo ya no podía escucharla. Sentía que mis oídos se me iban a romper, o sea, porque no, realmente no era que no quisiera escucharla, no podía. Y ahí pues tuve cierto avance de decir, bueno, puedo continuar mi vida sin él. Pero terminaron los cursos, fueron 3 cursos. Entonces terminaron esos cursos y yo quería algo diferente, porque yo decía, es que yo no puedo estar así. Yo no puedo vivir triste toda mi vida, porque era una tristeza que me llenaba toda. Entonces yo no quería ser una mujer triste. Yo decía, esta vida no me gusta, así no quiero vivir. Y seguía buscando. Después ahí voy a un diplomado de tanatología. Yo dije, ahí me voy a sentir bien. Pues ahí lo único que logré y que recuerdo así que me sirvió, que me quitó un dolor que yo tenía, un dolor físico en el lado del corazón. Yo tenía ese dolor. Y continué, dije, bueno, ¿ahora qué hago? Pues me acordé de los grupos de Al-Anon y dije, yo quiero ir a Al-Anon. Entonces abrieron un grupo en la mañana los de Al-Anon para que pudiéramos asistir. Se puede decir que las hijas de las señoras que estaban en la tarde. Entonces, para que no estuviéramos juntas, porque no es recomendable que estén los familiares en el mismo grupo, abrieron un grupo en la mañana y ahí estuvimos algunas personas y me gustaba ir a esa hora y media que es la sesión. Me gustaba ir y yo me sentía diferente y veía de manera diferente la vida. Pero pues yo creo que no era el momento de estar ahí, porque me salí, ya no regresé. Ya no regresé. Y después, pues me vuelvo a encontrar otra pareja y me fui a vivir con ella, con esa persona. Y pues tampoco no vivía bien, porque ya venía arrastrando pues todo lo de mi infancia y luego la muerte de mi esposo, y luego con esa persona pues también como que pues era otro alcohólico. Era una persona alcohólica que él decía que no tomaba. Él decía que no tomaba. Entonces yo le creí que no tomaba. Ya, compañera, ya van 2 veces. Ya van 2 veces que les creo que no toman. Y pues en realidad sí tomaba, pero él era como más tapado, se puede decir, porque él no tomaba o sea, no se iba con los amigos a decir, ay, me voy a ir con los amigos a tomar. Ni tampoco de que dijera, yo hoy no llegó a dormir porque anda tomando con los amigos. No, él de su trabajo llegaba a la casa. Llegaba a la casa, y pues yo pienso que ya llegaba ya con algunas cervezas encima, porque ahí tampoco no tomaba en la casa. Después, cuando yo ya como, pues, ¿qué les diré? Ya en cierto tiempo, yo viví 5 años con él. Cuando decidí separarme de él, le dije que pues yo ya no quería vivir con él. Entonces, cuando yo le digo esto, él dice que no, que él sí quiere que vivamos juntos, que continuemos nuestra vida así, juntos. Y entonces ya es cuando yo empiezo a notar que él sí tomaba, porque él llegaba a la casa ya con unas cervezas y luego ahí en la casa se ponía a tomar. Y una noche yo desperté como a las 2 de la mañana y él estaba tomando a esa hora.
solo estaba tomando y fumando. Y yo dije, bueno, o sea, ¿siempre fue así? Hasta hoy lo vengo a descubrir. Y yo le decía a él que él tenía problemas del alcoholismo y decía que no. Pero realmente sí los tenía, porque ya en el tiempo de separación, pues él intentó que nos quedáramos juntos, pero lo intentó por la mala, entonces pues no se pudo. Yo me separé, ahorita ya tengo tiempo de separada. Y ahora, lo sigo viendo, que sigue tomando, aunque no lo vea así que yo diga, ay, hoy lo voy a ver por eso, no, pero yo sé que sigue tomando, porque él va por el niño, se lo lleva a su casa, y él me dice que toma. Entonces, es algo que, pues, me hizo sentir, esta persona me hizo sentir que yo no valía. Me di cuenta en la relación, cuando estábamos juntos, que yo era amargada, que yo me amargué, en ese tiempo me amargué. Me di cuenta algo que yo no había visto en mí. Y era una mujer triste, ya no era la misma de antes. Si había quedado mal por la muerte de mi esposo, pues ahora estaba peor, porque vivía con esta persona que no me hacía ver como una mujer valiosa, se puede decir. Siempre decía que yo era enojona, gritona, amargada, y pues ahora sí que me decía todos mis defectos de carácter. Y yo me la creí. Yo dije, sí soy. Y así me hice como él decía. Entonces ya cuando yo decido ir de nuevo a Lanón, fue ahí por donde vivíamos. Dije, bueno, voy a ir otra vez a Lanón. Pero pasó lo mismo, tampoco me quedé, no sé, tal vez no era el momento, no era mi momento de estar en Al-Anon. Cuando yo me separo de esta persona, pues empiezo a sentir ansiedad, pero no por el hecho de que me haya separado de él, sino porque yo siempre, mis pensamientos obsesivos era que no tenía dinero, que no me alcanzaba, que mis hijos estaban creciendo y que no les iba a poder pagar la universidad, y que, o sea, siempre mis pensamientos eran el dinero, el tiempo. No le puedo dedicar tiempo a mis hijos porque trabajo y el dinero no me alcanza. Y entonces empiezo a crear una ansiedad por el futuro. Empiezo a crear esa ansiedad por el futuro porque me preocupaba. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Mis hijos ya van a ir a la universidad y yo no tengo dinero para pagarles una universidad. Y tenía depresión por lo que había vivido con este hombre, por todo el pasado que yo había traído arrastrando, porque eso también lo vi mucho tiempo atrás, que yo siempre vivía en el pasado. Entonces, eso me ocasionó pues la depresión. Tenía la depresión por el pasado y tenía la ansiedad por el futuro. Estaba muy bien, excelente. Entonces ya dije, bueno, pues voy a regresar quise ir de nuevo a terapia psicológica. Fui con una psicóloga y no me sentía a gusto. Y dije, no, por este lado no va. Entonces yo hice una oración a Dios y le dije, Dios, dime qué hago, porque pues ya he vivido esto, he pasado esto, le he hecho así, le he hecho así. Entonces platiqué con Dios y le dije mis penas, ¿verdad? Dime qué hago, porque yo ya no sé qué hacer. Yo ya le hice por todos lados y ya no sé qué hacer. Entonces, como a los 2 días, me habla una compañera de Al-Anon.
una ex compañera en aquel entonces, de Al-Anon, y me dice, Rosy, regresa a Al-Anon, regresa, mira, que te ayuda en esto. Yo tuve un problema así, y le hice así, pues porque el programa, ¿verdad?, me va guiando. Entonces, el problema que ella me platicó, dije, pues es igual al mío, es igualito al mío. Entonces, dije, pues voy a regresar, porque yo le pregunté a Dios que sí, ¿qué hago? Y pues esa es la respuesta. Entonces, yo regresé a Al-Anon. ¿Y cómo fue tu vida a partir de que regresas a Al-Anon? Pues ya ahora que ya regresé, ya era mi momento. Ya ahora sí era mi momento, ya, porque ya Dios me había dicho que ahí era, que yo ahí me quedara. Entonces empiezo a trabajar con Al-Anon, empiezo a ver, ir a asistir a las sesiones, iba pues prácticamente cuando tocaba. Me consigo una madrina, porque en las otras ocasiones nunca conseguí madrina. Me conseguí una madrina que es la que me escucha, me sugiere, no me da consejos, me sugiere lo que yo haga. Y también yo entiendo como que Dios me habla a través de ella. Entonces, ella me ayuda mucho también, porque ella me hablaba todos los días, Rosy, ¿cómo estás? Y ya yo le decía, no, pues fíjate que me siento mal por esto y por lo otro. Y, no, pues mira, lee este libro, lee este tema, el primer paso. Y recuerdo que me recomendaba mucho el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Era lo que siempre, casi siempre ese era mi problema. Y ella me recomendaba temas y todo, y me decía, lee. Y pues sí, ya me ponía yo a leer, y eso me levantaba el ánimo y me daba soluciones a lo que yo sentía, a mis emociones. Después agarré un servicio ahí mismo en Al-Anon, ahí en el grupo, porque también yo no quería agarrar servicios, porque yo decía, no, yo no quiero servicios porque todo el tiempo estoy ocupada, no tengo tiempo de hacer algo más, y además siempre he estado para los demás, siempre los demás me pedían, ayúdame en esto, y ahí estaba yo para ayudarles. Y cuando yo les pedía ayuda, no me ayudaban. Entonces yo estaba resentida con eso. Yo decía, pero ¿por qué voy a dar un servicio? Si a mí nunca me ayudan, nadie me ayuda. Pero empecé con un servicio ahí en Al-Anon, que ese servicio me sirvió porque era el servicio de temas. Entonces yo leía mucho, porque decía, bueno, voy a poner este tema y lo voy a leer porque me gusta. Entonces me ponía y leía los temas. Y esos me fueron haciendo, pues me hacían sentir bien, ¿verdad? Porque ya mis pensamientos obsesivos se me iban quitando. Y también el hacer temas, fui descubriendo los lemas que eran muy importantes. Y a mí me gustó mucho el lema de suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Yo dije, va muy bien conmigo, porque Dios es el único que me va a ayudar aquí, y es el único que me está ayudando, porque Él me mandó a Al-Anon y Él es el que me guía, Él es el que me está guiando. Entonces yo le voy a soltar a Él los problemas y Él me los va a resolver. Y así empecé a soltarle a Dios, a soltarle mis problemas y decirle, yo con esto no puedo, tú ayúdame porque yo no puedo. Entonces Dios, en su gran misericordia y en su gracia, pues me daba la respuesta y me daba la solución al problema. La otra cosa que aprendí en Al-Anon, a que yo no estoy sola, que ese también era un pensamiento obsesivo que yo tenía, que yo decía, es que yo estoy sola, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me da, a mí nadie me procura. Y ahí en el grupo me dijeron, Rosy, tú no estás sola, somos tantas compañeras y tú no estás sola, aquí es aquí todas nos ayudamos. Entonces
eso me hizo así como algo en mi cerebro y yo dije, pues no estoy sola. Y luego me lo vuelven a repetir, es que no estás sola. Digo, no estoy sola, tengo a mis compañeras, tengo a mi madrina y ahorita tengo a Dios, que es con el que más me aferro yo a vivir mi vida. En la voluntad de Dios, porque pienso yo que Dios es el principal y es la persona más importante en mi vida, porque Él es el único que me resuelve, Él es el único que me da lo que yo necesito. Pues muchas gracias, compañera, por haber venido esta mañana a compartirnos tu historia, porque en Al-Anon y Alatín, la forma en la que nos vamos sanando es compartiendo nuestra historia con otras personas, saber que otras personas nos escuchan y también escuchar a otras personas. Entonces, es ahí donde empezamos a sentir esa sensación de estar acompañados, como tú mencionabas, el crecer con una persona que tiene problemas con su manera de beber o crecer con la enfermedad del alcoholismo, aunque no haya alcohol, pero que haya estos síntomas, empieza a generar en nosotros, los familiares, ciertas heridas. Por ejemplo, el abandono, la soledad, la tristeza, la depresión. Empezamos a tener emociones y sentimientos y podemos sentir que nadie más en el mundo los tiene. El asistir a las reuniones, ustedes van a escuchar más historias como lo que acaba de contar nuestra compañera, y es ahí donde empezamos a identificarnos. Tal vez ustedes, desde donde nos están escuchando, se sintieron identificados. En alguna parte el programa de Al-Anon dice, toma lo que te agrade y desecha lo que no te agrade. Quiere decir, tal vez te identificaste en una parte, tal vez en nada y está bien, o una pequeña palabra que hayas escuchado esta mañana y que te sirva, pues será algo muy grandioso. Recordándoles que estamos en Radio Vida 105.1 FM. Agradecerle a mi compañera por habernos regalado esta mañana su historia, compartir el tema de la obsesión, y que todas las personas sepan que no importa lo que estén pasando, hay otros en el programa de Al-Anon y Alatín que también nos hemos sentido fracasados y desesperados, pero que practicando el programa de los grupos de familia Al-Anon podemos sentir felicidad, satisfacción, alegría. Podemos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. La página web es www.radiovida1051.com y el teléfono en cabina 753-537-1701. También pueden mandar WhatsApp al 753-100-7754. Estas semanas hemos estado platicando con ustedes acerca de los síntomas de la enfermedad del alcoholismo, que es el alcoholismo, y los síntomas que presentamos los familiares. Ahora vamos a entrar con las herramientas que tiene Al-Anon. Ustedes nos han escuchado decir, ok, vivía de esta forma y al asistir a Al-Anon vivo diferente. Vamos a empezar a platicarles nuestra primera herramienta. Son los pasos y vamos a comenzar a hablar por el primer paso. Entonces los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana.